La nueva guía de actividades llamada Desafíos Pedagógicos en el Mundo Digital propone una serie de actividades que permitan continuar adquiriendo las competencias digitales TIC. En el apartado o en la actividad número 2 propone crear una hoja de cálculo utilizando el recurso Google Drive. Para poder crear una hoja de cálculo, una vez que accedemos al servicio de Google Drive, elegimos la opción Nuevo y allí encontramos las diferentes opciones que nos presenta el recurso para poder crear diferentes contenidos. Allí encontraremos la opción de generar o crear una hoja de cálculo de Google Drive y trabajar de forma colaborativa, como lo venimos haciendo con la presentación en diapositiva o con el documento de texto colaborativo. En esta oportunidad se les plantea trabajar con una hoja de cálculo. Las hojas de cálculo permiten registrar valores de texto y números y a partir de ellos poder generar gráficos estadísticos. Una vez que el Google Drive nos presenta la hoja de cálculo, podemos asignar o cambiar el nombre a esta hoja, asignándole el nombre que nos sugiere la guía de actividades. Este es el nombre que va a quedar asignado a la planillita, y de esta manera, si suspendemos el trabajo para continuarlo en otra oportunidad, quedaría reflejado con el nombre que le hemos asignado. ¿Qué presenta una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo presenta columnas representadas por letras y filas representadas por números. Una planilla de cálculo permite que podamos agregar los datos en la hoja y a partir de ellos poder realizar otro tipo de procedimientos. La actividad sugiere que una vez creada la hoja de cálculo en el recurso de Google Drive, abordemos la clase virtual llamada Nativos e Inmigrantes Digitales y el material, retomemos el material llamado Enseñar y Aprender en la Cultura Digital, para poder recoger o recolectar algunos datos que tienen que ver o que están reflejados en los materiales que tienen que ver con los consumos culturales de las TIC. Entonces, si abordamos el material Aprender y Enseñar en la Cultura Digital, vamos a observar que en la página 35 hay una serie de cuadros con datos reflejados en un gráfico o en distintos tipos de gráficos, y son estos los datos que nos van a servir para poder volcarlos en nuestra planilla e ir trabajando con este recurso en línea. En este caso, este cuadro nos muestra la frecuencia de uso de la computadora por parte de los docentes. Por ello, estos datos los vamos a volcar en la planilla. Uso frecuente de computadoras por parte de los docentes. Si volvemos al material de lectura, vamos a encontrar que en un 4% no la utilizan nunca la computadora. Entonces lo que podríamos hacer es reflejar este dato en una de las celditas y en otra el número porcentual de uso. Solamente de vez en cuando el 17%. Solamente de vez en cuando el 17%.
no nos preocupamos porque el tamaño del texto excede lo que es el tamaño de la columna, ya que una vez ingresado el dato podemos ampliar el tamaño de la columna utilizada. Si volvemos al material, nos indica que el 17% es el porcentaje de aquellos que solamente la utilizan de vez en cuando, y todo o casi todos los días la utilizan el 79%. Reflejamos el valor del 79% casi todos los días. Una vez que uno vuelca los datos en la planilla, a partir de estos datos uno puede generar gráficos estadísticos que nos permitan realizar una lectura mucho más práctica de los datos que están reflejados en la planilla. Para ello, los procedimientos a aplicar en la planilla de cálculo son los siguientes. Tomamos los datos que están reflejados en la planilla y casi siempre se seleccionan solamente los datos que van a ir reflejados en la gráfica. Exceptuamos el título, lo dejamos afuera, ¿sí?, ya que queda plasmado dentro de la planilla. Una vez que seleccionamos los datos que hemos volcado a la planilla, elegimos la opción insertar gráfico y automáticamente la planilla de cálculo va a generar o representar en un tipo de gráfico que podemos seleccionar los datos que fueron cargados o volcados en la planilla. Entonces seleccionamos el tipo de gráfico, vamos a elegir el gráfico de torta o gráfico circular, elegimos la opción insertar y automáticamente ese gráfico va a quedar volcado en la planilla. Podemos redimensionar utilizando los puntos de control, ¿sí?, de esta forma, y lo podemos organizar para que quede de esta forma. Si queremos cambiar el aspecto visual de la planilla, simplemente seleccionamos los datos reflejados en la planilla, podemos utilizar la opción de bordes para que queden todos los bordes aplicados, la opción de título, combinar y centrar celdas para que el título quede combinado en dos celditas. También podemos agregarle el borde y cambiarle el formato, y de esta forma mejoramos el aspecto visual de la planilla. Recuerden que Google Drive automáticamente guarda los cambios, de tal manera que no tenemos la opción disponible como en otro tipo de aplicativos de elegir la opción archivo guardar, por lo que una vez que nos indica que ha guardado todos los cambios, podemos cerrar la planilla para continuar en otra oportunidad o en otro momento. La actividad número 2 sugiere recoger los datos del material Enseñar y Aprender en la Cultura Digital, también visitar la clase virtual Nativos e Inmigrantes Digitales, realizar una lectura rápida de esa clase y apuntar los datos que representan la encuesta sobre consumos culturales. A partir de la recolección de estos datos, lo vamos a volcar en la hoja de cálculo y generar gráficos estadísticos de la forma que recién lo hemos indicado. Una vez que obtengan la planillita de cálculo, que hayan finalizado de crear la planillita, la van a publicar en el formato Web 2.0, que es el formato sugerido en la actividad. Recuerden que para
obtener el código o el formato web 2.0 hay que ingresar a la planillita, en este caso, estamos esperando que nos active la opción archivo. Una vez que accedemos a la opción de archivo, ir a la opción publicar en la web, y elegida la opción se nos va a presentar un cuadro de diálogo en el cual podemos seleccionar la opción disponible para poder insertar el código en el aula virtual. Repetimos la operación, publicar en la web, nos presenta este cuadro de diálogo y con la opción de insertar obtenemos el código web 2.0. Todo el documento lo queremos publicar. Nos sugiere si es que queremos publicar esta selección, aceptamos, y este es el código que copiamos y pegamos en el aula virtual.